Muy buen día, queridos seguidores y amigos de YouTube. Como siempre les digo, espero estén muy bien. Supongo que ya tienen una idea de lo que va este video. Pues sí, un baño de la casa presentó una pequeña inundación. Afortunadamente no pasó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta. Y si miran con atención, es una mínima fuga de agua. ¿Ven el punto marrón? Eso es oxidación que ha debilitado el metal de la manguera que se conecta al lavamanos y ha producido esa mínima filtración. Lo que se hace inmediatamente en estos casos es cerrar la llave de paso, como haremos en el video. Si no hay llave de paso, pues tendrás que cerrar la llave de paso principal de agua de tu casa y soportar las quejas hasta que resuelvas el problema. Cerciórate que no haya nadie bañándose en ese momento. Bien, manos a la obra. Cerrada la llave de paso, utilizaremos las dos herramientas que ven en el video. Aquí le llamamos llaves. En este caso utilicé una llave de una única medida y la otra de medida ajustable. Como pueden ver, una llave me sirvió para mantener la posición de la llave de paso y la otra para aflojar la tuerca de la manguera. Ahora utilizaré el mismo procedimiento para remover la otra tuerca de la manguera y así poder desinstalarla. Para ello utilizaré la misma llave ajustable con una llave ajustable más pequeña. Importante, no es recomendable utilizar alicate de presión. Se puede deformar la tuerca y en el peor de los casos romperla, lo cual haría inservible la manguera. Removí el teflón de las roscas inferior y superior para reemplazarlo por teflón nuevo. Cortamos un trozo del nuevo teflón que nos permita darle unas 3 vueltas a la rosca para cubrirla adecuadamente. Cerciórense que el teflón no obstruya el paso del agua. Fíjense bien en el sentido que coloqué el teflón. Lo coloqué en sentido horario. ¿Por qué? Porque la rosca de la tuerca gira igual y así asienta mejor el teflón que si lo colocáramos en sentido antihorario. Por cierto, tengo entendido que hay países donde las tuercas aprietan en sentido antihorario. ¿Hacia qué lado aprieta una tuerca en tu país? Comparte tu respuesta en los comentarios, por favor. Muy importante, siempre usar teflón profesional, ya que este es más grueso y más durable que el teflón económico. Afortunadamente tenemos manguera en buenas condiciones que podemos usar para reemplazar la dañada. Les estoy mostrando los extremos de la manguera para que miren que tiene unos anillos de gomas adheridos. Estos anillos de gomas son comprimidos por cada tuerca de la manguera para sellar la unión entre tubería y manguera y así evitar fuga de agua una vez realizada la instalación. Ustedes probablemente pregunten, ¿para qué es el teflón si la tubería tiene esos anillos para evitar la fuga de agua? Pues en este caso el teflón lo usaremos para aislar el contacto entre metales y prevenir la unión por oxidación de las tuercas de la manguera. ¿No te quedó claro esto? Escribe en los comentarios, con gusto te ayudo a aclarar tu duda. Hacemos el proceso inverso que realizamos para aflojar las tuercas. Abrimos la llave de paso y listo, se acabó la inundación del baño. Como último paso, si queremos cerciorarnos de que no haya quedado una mínima fuga de agua, podemos tomar un pedazo de cartón u otro material sensible a la humedad del agua y revisamos que todo haya quedado bien. Excelente instalación, lo logramos. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que más que verlo te haya sido útil para aprender algo nuevo.
Te estaré muy agradecido si te suscribes a mi canal, escribes un comentario, das un like o compartes el video. Tengan un excelente día.